Hola, mi nombre es José Rodríguez, estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo, y hoy vamos a hablar de la embriología, anatomía y fisiología del sistema respiratorio. Vamos a comenzar hablando de la embriología y comenzamos con la formación de las llamas pulmonares. Cuando el embrión tiene alrededor de 4 semanas, aparece una vaginación de la pared ventral del intestino anterior que se conoce como divertículo respiratorio o yema pulmonar. Al inicio, esta yema tiene comunicación con el intestino anterior. Sin embargo, a medida de que se expande en dirección caudal, esta se separa del intestino anterior por medio de las crestas traqueosofágicas. Posteriormente, estas crestas se fusionan y forman el tabique traqueosofágico, dividiendo de esta manera el intestino anterior en una porción dorsal para el esófago y otro ventral para la tráquea. El primordio respiratorio mantiene su comunicación con la faringe por medio del orificio faríngeo. El epitelio que cubre el interior de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones es por completo de origen endodérmico. Los componentes cartilaginosos, musculares y conectivos de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral o esplásmico. Con respecto a la laringe, su revestimiento interno se origina a partir del endodermo. En cambio, la de los músculos y cartílagos derivan del mesénquima del cuarto y sexto arco faríngeo. La proliferación rápida de su mesénquima produce que el orificio laríngeo cambie de aspecto y pase de ser una hendidura sagital a constituir una abertura en forma de T. Mientras el mesénquima de los dos arcos se transforma en los cartílagos, tiroides, cricoides y aritenoides, el epitelio laringe también prolifera con rapidez, originando la oclusión temporal de su luz que luego por vascularización y recanalización dan origen a los ventrículos laríngeos, que estos huecos están limitados por los pliegues tisulares, que se convierten en las cuerdas vocales falsas y verdaderas, debido a que la musculatura de la laringe deriva del mesénquimo del cuarto y sexto arco faríngeo. Estos a su vez que son inervados por las ramas del nervio vago. Tráquea, bronquios y pulmones. La yema pulmonar, al separarse del intestino, forma la tráquea y las yemas pulmonares primarias. Al inicio de la quinta semana, cada una de estas yemas se ensancha para constituir los bronquios primarios, izquierdos y derechos. El derecho genera bronquios secundarios, en este caso tres, y el izquierdo dos, formando posteriormente tres lóbulos en el pulmón del lado derecho y dos en el izquierdo. Con el crecimiento en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia el interior de la cavidad corporal. Los espacios estrechos disponibles para los pulmones se llaman canales pericardio-peritoneales. Estos se ubican a cada lado del intestino anterior y de esta manera gradual eh, quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. El mesodermo, que cubre el exterior del pulmón, se convierte en la pleura visceral y la capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. El espacio remanente entre la pleura parietal y visceral corresponde a la cavidad pleural. Al continuar el desarrollo de los bronquios, pulmones como tal, los broncos secundarios se dividen una y otra vez con un patrón dicotómico para dar origen a 10 bronquios terciarios o segmentarios y a 8 en el izquierdo, lo que crea los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. Al final del sexto mes, existe alrededor de 17 subdivisiones. A pesar de esto, que el árbol nuclear adquiera su configuración definitiva, deben ocurrir 6 divisiones adicionales durante la vida postnatal. Y por último, vamos a hablar de la maduración de los pulmones. Esto lo vamos a dividir en 4 periodos. Periodo pseudoglandular, que va de entre las semanas 8 y 16, y aquí vemos que el pulmón en desarrollo se asemeja a una glándula exocrina. Los numerosos túbulos endodérmicos están revestidos por un epitelio simple columnar y están rodeados por un mesodermo que contiene una modesta red capilar. Cada túbulo endodérmico se ramifica de 15 a 25 bronquioles terminales. Durante este periodo, la respiración no es posible.
y los bebés prematuros no pueden sobrevivir. El siguiente periodo es el canalicular, que ocurre entre las semanas 17 y 27. Los bronquiolos terminales se ramifican en tres o más bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios se ramifican posteriormente en 3 a 6 conductos alveolares. Los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares están revestidos por un epitelio cuboidal simple y están rodeados por un mesodermo que contiene una red capilar prominente debido a la angiogénesis. Aquí, los bebés prematuros nacidos entre la semana 20 rara vez sobreviven. Y también hay una diferenciación epitelial y aparecen los neumocitos tipo 1. El siguiente periodo es el periodo sacular, que ocurre entre las semanas 27 a la 36. Durante este periodo, los sacos terminales brotan de los conductos alveolares y luego se dilatan y se expanden hacia el mesodermo circundante. Los sacos terminales están separados entre ellos por tabiques primarios y además hay un depósito de fibras en los futuros septos secundarios. El epitelio cuboidal simple dentro de los sacos terminales diferencia los neumocitos tipo 1, que van a formar parte de la barrera alveolo-capilar, y los neumocitos tipo 2, que son los que producen el surfactante. Los sacos terminales están rodeados por un mesodermo que contiene una red de capilares que proliferan rápidamente. Los capilares hacen íntimo contacto con los sacos terminales y establecen en sí una barrera hematogaseosa con los neumocitos tipo 1. Los bebés prematuros nacidos entre la semana 25 y 28 pueden sobrevivir con cuidados intensivos. Periodo alveolar. Este comprende desde los 8 meses o 36 semanas a los 2 o 3 años, según algunos autores. Durante este periodo, los sacos terminales se dividen en tabiques o septos secundarios para formar los alvéolos adultos. Al nacer, contamos con alrededor de 20 a 70 millones de alvéolos y para los 8 años de edad, entre 300 y 400 millones de alvéolos. El mecanismo principal por el cual ocurre el aumento de los septos secundarios que dividen los alvéolos existentes antes del nacimiento. Los pulmones están llenos de un líquido con un alto contenido de cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco. Además, el surfactante derivado de los neumocitos tipo 2. Cabe destacar que esta cantidad aumenta o se incrementa durante las 2 últimas semanas previas al nacimiento. Después del nacimiento, el aumento del tamaño del pulmón se debe a un aumento de los bronquiolos respiratorios. Ahora veremos anatomía y la fisiología del tracto respiratorio y la vamos a definir como un conjunto de estructuras anatómicas organizadas para conducir y acondicionar el aire desde el exterior hacia el alveolo realizando el intercambio gaseoso. Esto está dividido en dos partes, el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Comencemos con la nariz. Al describir la vía aérea hablamos de varios componentes, entre ellos se encuentra la cavidad nasal, una estructura relevante debido a la serie de funciones que tienen entre ellas la humidificación, el calentamiento y el aumento de la resistencia de la vía aérea. En esta parte dividiremos en dos cavidades. Primero, vamos a hablar de la cavidad oral, la cual se limita por el paladar blando y duro, los dientes y la lengua. La orofaringe, que limita con la nasofaringe por arriba y por debajo con la punta de la glotis. La segunda es la propia cavidad nasal. Esta está dividida en dos cámaras por el tabique nasal, la cual se extiende desde las narinas hasta las coanas. Esta ofrece una mayor resistencia al flujo de aire. Las paredes laterales tienen tres proyecciones óseas o cornetes, debajo de las cuales se sitúan las turbinas. El cornete inferior es de importancia para el paso de dispositivos para el manejo de la vía aérea. La faringe y laringe
Comencemos con la faringe. La faringe es una estructura que combina las funciones del aparato respiratorio y digestivo, extendiéndose a un total de aproximadamente 12 a 15 centímetros de la base del cráneo hasta la porción anterior del cartílago cricoides, en el borde inferior de la sexta vértebra torácica. Su sección más ancha se encuentra a nivel del hueso ioides y el segmento más estrecho a nivel esofágico. Tiene una función de adecuación de aire, dando humedad y calentamiento, defensa frente a infecciones, dado su tejido linfoide, que son las amígdalas palatinas iniguales, y el aislamiento de la vía aérea, también dando la coordinación de la respiración durante la deglución. La laringe es una estructura constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se une un grupo importante de estructuras musculares. Se encuentra situada en la porción anterior del cuello y mide aproximadamente 5 centímetros de longitud, siendo más corta y cefálica en las mujeres y especialmente en niños. Está relacionada con los cuerpos vertebrales C3 y C6. El hueso yoide es el encargado de mantener la posición de esta estructura. Esta tiene una forma de U con un ancho de 2.5 centímetros de grosor, de 2.5 por un grosor de 1 centímetro, componiéndose de cuernos mayores y menores. Tiene tres zonas: la supraglótica, contiene la epiglotis y los aritenoides. La segunda zona es la glotis, que cuenta con las cuerdas vocales y las comisuras. La tercera es la subglótica, que abarca aproximadamente 1 centímetro hasta el cartílago cricoide. Su cartílago o su estructura, perdón, consta de 9 cartílagos, de los cuales 3 son pares y 3 impares. Entre los impares tenemos el cricoide, tiroides y la epiglotis. Entre los pares tenemos los aritenoides, o los cornicolados o de Santorini, los cuneiformes o de Wisber, tráquea y bronquio. Esta es una estructura que inicia por debajo del cartílago cricoides, a nivel de la sexta vértebra cervical, hasta una porción intratorácica a nivel mediastinal, correlacionándose con la quinta vértebra torácica, donde se bifurca dando origen a los bronquios. La tráquea, con una longitud de hasta 15 centímetros y un diámetro de 2.5 de diámetro, está formada por 16 a 20 cartílagos, cuya forma se asemeja uno a uno, que se diferencia del cricoides por tener una pared posterior y una estructura mucosa con fibras musculares longitudinales y transversas que participan en algunas funciones, como en la tos. La forma de la tráquea en la infancia es circular y en la edad adulta tiende a ser de forma ovalada. Los bronquios y los pulmones, o los bronquios propiamente dicho, se dice que el bronquio derecho mide o tiene una longitud de 3 centímetros más ancho que el izquierdo y tiene 3 bronquios segmentarios: el superior, el medio y el inferior. El bronquio izquierdo es más largo, pues más de 4 a 5 centímetros y más estrecho. Tiene 2 bronquios segmentarios, el superior e inferior. Se considera que el superior tiene una división adicional, superior e inferior o língula. Son en total 23 ramificaciones que sufre la vía respiratoria. Recordemos que tiene cartílago hasta el número 11 y que hasta la división número 16 no tenemos intercambio gaseoso. Esto hace parte del espacio muerto anatómico. Los pulmones, ubicados uno en cada emitora, con forma de cono, de base amplia y ápice que alcanza por delante 2 centímetros por arriba de la primera costilla y por detrás a nivel de la séptima vértebra cervical, tiene una gran variedad de funciones, pero podremos decir que la mayor importancia es la relacionada con el intercambio gaseoso, y es en el cual nos centraremos. Esta estructura se encuentra protegida y recubierta por una membrana denominada pleura. Como toda serosa, posee 2 membranas, una que se adhiere íntimamente al pulmón, que es la pleura visceral, y la otra que reviste el interior de la cavidad torácica, que es la pleura parietana. Entre ambas se forma una fisura, que es la cavidad pleural, ocupada por una pequeña cantidad de líquido pleural que actúa como lubricante y permite el deslizamiento e intercambio gaseoso, y el segundo encargado de la irrigación de las vías de conducción. Según función importante es la conducción de aire
para el intercambio gaseoso. Y también la limpieza y producción de transporte de secreciones bronquiales, dado o hecho por el epitelio ciliar, bronquial y traqueal. Fisiología, en la fisiología respiratoria, veremos, en este caso, el centro de regulación respiratoria. Y esto es un proceso automático y rítmico mantenido constantemente que puede modificarse bajo el influjo de la voluntad, pudiendo cambiar tanto de la profundidad de la respiración como la frecuencia de la misma. La respiración no siempre es un proceso absolutamente regular y rítmico, ya que ha de ir adaptándose constantemente a la necesidad del organismo para aportar el oxígeno necesario al metabolismo celular y eliminar el anhidro carbónico producido durante el mismo. En condiciones de respiración basal o de reposo, la actividad respiratoria se genera automáticamente, produciendo la contracción del diafragma, esto, tras los cuales se volverá a descargar de nuevo. Esta situación de actividad respiratoria es inhibida durante el ejercicio o ante necesidades que requieran mayor intensidad respiratoria. Entonces vemos que hay un control central, la protuberancia del bulbo, la protuberancia del bulbo, u otras partes del encéfalo, que mediante vías diferentes llega a los músculos respiratorios como la diafragma y los intercostales. Estos hacen la inspiración que excita quimiorreceptores y otros receptores pulmonares, la que hace el vaciado en inspiración. La mecánica respiratoria comprende una serie de movimientos que se producen en el tórax, destinados a permitir la entrada de aire a los pulmones. La expiración está dada por la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos. Esto aumenta el volumen torácico y pulmonar. En la expiración hay la relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos y el retroceso elástico de los pulmones. Esto disminuye el volumen pulmonar. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar. En condiciones estándar, el aire atmosférico ejerce una presión de 700 milímetros de mercurio. El aire de los alvéolos al final de la expiración y antes del comienzo de la inspiración llega a una presión de 60 milímetros de mercurio. Este hecho explica que en este momento el aire no entra ni sale de los pulmones. El mecanismo que produce la ventilación pulmonar es el que establece la existencia de un gradiente de presión entre la atmósfera y el área alveolar. Vemos que en reposo la presión alveolar es igual que la presión atmosférica. En inspiración, la presión alveolar baja y aumenta la presión atmosférica. Y en la expiración, la presión alveolar es mayor que la atmosférica. Presiones en el sistema respiratorio. Está la presión intrahumoral, que es el volumen de órganos o estructuras huecas y distensibles, como el pulmón y el tórax. Es determinado en parte por la diferencia de presiones entre su exterior y el exterior con presión intrahumoral. Si la presión interior es más alta que la exterior, el volumen de la estructura aumenta y si es menor, el volumen se reduce. Presión transpulmonar. Es la diferencia entre la presión de la boca y la presión pleural. En condiciones estáticas determina el grado de distensión del pulmón y en condiciones dinámicas debe, además, vencer la resistencia opuesta al movimiento del aire. Y la presión transtorácica es la diferencia entre la presión pleural y la atmosférica. Área de intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso tiene un lugar en los alvéolos, estructuras huecas aproximadamente hemisféricas de 250 micrones de diámetro, cuyo contenido aéreo está permanentemente en renovación. El espesor de cuyas paredes circula sangre a través de una densa malla capilar. La actividad alveolar está tapizada por dos tipos de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que ayudan también en la barrera alveolocapilar. Transporte de oxígeno. La hemoglobina actúa como un vehículo que carga el oxígeno
En los capilares pulmonares los transporta a los tejidos donde se descarga, donde se necesita. La hemoglobina es una proteína compuesta por cuatro grupos hemos. El grupo hemo está constituido por cuatro núcleos pirrólicos que tienen con un núcleo central de hierro. En vista de que el oxígeno se transporta unido al hierro y cada molécula de hemoglobina contiene cuatro iones de hierro, cada molécula de hemoglobina transporta cuatro moléculas de oxígeno en forma de un compuesto llamado oxihemoglobina. Ventilación, relación ventilación-perfusión. Las regiones pulmonares se dividen en tres zonas. Las zonas se describen de la siguiente manera. La zona 1 es la zona en la cual la presión alveolar es mayor que la presión de la arteria pulmonar y la presión venosa pulmonar de esta zona. Debido a que hay un flujo, no existe la posibilidad de intercambio gaseoso. La zona 2, a medida que se desciende verticalmente, se llega a la zona 2, las presiones de la arteria pulmonar son mayores, razón por la cual en esta zona la presión arterial pulmonar es mayor a la presión alveolar, permitiendo un adecuado intercambio gaseoso. El flujo sanguíneo es determinado por la diferencia entre estas dos presiones, más que la diferencia entre la presión alveolar pulmonar y la presión venosa pulmonar. Por ello, a medida que se desciende verticalmente en el pulmón, constantemente el flujo sanguíneo del mismo aumenta. Sin embargo, las presiones pulmonares son dinámicas. Y la siguiente zona es la zona 3, que aquí se encuentra un flujo sanguíneo constante, hay mayor ventilación y perfusión. Esto es todo. Muchas gracias.